Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos: oh bondadoso y espiritual San Rafael Arcángel, hoy te invoco como el patrón de aquellos que están afligidos por cualquier enfermedad, dolencia corporal, emocional y espiritual. En el libro de Tobías, tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobit y la liberación del demonio Asmodeo que atormentaba a los esposos de Sara. Tu nombre significa el Señor sana. Me dirijo a ti implorando tu intercesión en mi necesidad. Una vez más, le invito a que en este momento, la necesidad más grande que tenga en este momento, preocupación, situación, la ponga delante del Arcángel San Rafael y delante de Jesús y delante de nuestra Madre María. Ruégale a Dios misericordioso que venga a asistirme en mi necesidad y a sanar mi enfermedad y mi dolor. Que el Dios del cielo y de la tierra me dé la fortaleza para perseverar. Enséñame a unir mis sufrimientos con los de Jesús y de María y buscar la gracia de Dios en la oración y la Eucaristía. Deseo imitarte en tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Como el joven Tobías, te elijo como mi compañero de viaje a través de mi vida, que a menudo parece un valle de lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones a cada paso del camino, para que pueda llegar al final bajo tu protección constante y lleno de la gracia de Dios. Oh Arcángel San Rafael bendito, tú te revelaste como el asistente divino del trono de Dios. Ven a mi vida y asísteme en este momento. Concédeme la gracia y la bendición y el favor de Dios que hoy te pido por tu poderosa intercesión. Oh gran médico de Dios, dígnate curarme como lo hiciste con Tobías si es la voluntad del Creador. San Rafael, recurso de Dios, ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí y por los míos. Amén. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión. Sería nuestra primera etapa, pero es nuestra segunda sesión de lo que comenzamos el día de ayer. Entonces, pues así hacemos un repaso y decíamos pues que esto es un retiro de sanación interior, y explicamos un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de sanación interior, ¿no? Es hacer un viaje a nuestro pasado o de alguna manera regresar, recordar, conectar, ¿no? Si no nos gusta el término viaje, a mí me gusta viajar, entonces a lo mejor por eso lo utilicé, pero conectar con nuestras memorias, conectar con nuestros recuerdos, conectar con aquellas cosas que han sucedido a través de nuestra vida, acompañados, por supuesto, y por eso cada que comenzamos una sesión le invocamos para que sea nuestro compañero. De manera especial esta noche le invocamos que vaya hasta el primer momento de nuestra existencia, del Arcángel San Rafael también, ¿no? Y es parte de este curso, y esto es lo que hace diferente, no es nada más aprender y entender, que vamos a hacer bastante de esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué situaciones? ¿Qué pudo haberme ocurrido? ¿Qué pudo haber sucedido en mi primera infancia, etcétera? Sino que Jesús vaya conmigo. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que, mira, porque al final de cuentas, quien sana es Jesús. Quien sana es Jesús. Es cierto, ¿no? Es cierto, hay algunas cosas que nos pueden ayudar, terapias, este tipo de cosas, algunas cosas por el estilo, pero quien hace la obra al final es Dios mismo, por muchos medios, por supuesto, pero es Él el que la hace. Entonces, que nos acompañe Jesús, ¿sí? Para que en su misericordia, ¿no? En su misericordia, en el amor infinito que Jesús nos tiene, ¿sí? Nos sane. Entonces, lo invitamos a que venga con nosotros, y parte va a ser a los eventos, experiencias, situaciones que pudieron haber causado algún trauma o alguna herida emocional otra vez, y que a menudo siguen haciendo daño en nuestra vida presente. Yo mencioné eso el día de ayer y decía, mire, lo que no quedó resuelto en el pasado, lo que no quedó resuelto, lo que no quedó sanado, lo que no quedó acomodado, así permanece. Esta frase del tiempo lo cura todo no es verdad, no es cierto.
No basta con el tiempo no cura las cosas, hay que atender las cosas, hay que hacerles frente, hay que hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, está enterrado, está cubierto de alguna manera, pero ahí sigue, ¿no? Y de hecho, todas las cosas no resueltas, todas nuestras heridas de la infancia y de la adolescencia salen, aparecen, saltan de vez en vez, ¿no? Depende cuál sea, algunos tenemos unas maneras de sacarlos, otras maneras. A veces es el esposo, la esposa, los hijos, alguien, hay gente como que le atina y te dan el botón y de repente sale, ¿no? Y hay gente que se asusta a veces o nos asustamos con las reacciones de algunos, como que, ¿por qué reaccionó así? Tal o cual persona, y tiene que ver otra vez, muchas veces con una herida no resuelta, ¿sí? Hablamos que la estructura y más o menos también algunos principios interesantes los estamos tomando de el psicólogo Erik Erikson, ¿no? Y vamos a repasar esta presentación de alguna manera que él hace de la vida o del desarrollo psicosocial de la vida de la persona, del desarrollo de la persona humana, ¿sí? Y lo divide en 8 etapas. Nosotros vamos a estudiar, a repasar, a adentrarnos, a visitar 6 durante esta semana. Las otras dos las tomamos o las retomamos en un retiro que damos para matrimonios, que ya es para personas adultas que o están viviendo esto, o ya están viviendo, o ya lo vivieron, o ya están viviendo esto, o está casi por venir. Ahí es donde lo tratamos. Acá nos quedamos hasta la etapa de la edad adulta, ¿no? La primera etapa de la edad adulta, porque luego se divide la edad adulta temprana, mediana y tardía, ¿no? Entonces, la primera parte de los 20 a los 35 años promedio. Entonces, utilizamos este modelo porque tiene varias cosas interesantes. 5 puntos mencionamos el día de ayer acerca de las cosas positivas de por qué escogíamos a Erik Erikson, ¿no? Y cristianizarlo de alguna manera, y no, digo, tiene varias cosas que acomodan muy bien, perfectamente con lo que nosotros creemos. Le hemos llamado Tobías, y yo les explicaba el día de ayer porque Tobías es una historia que nos habla de un viaje de sanación, y de liberación de alguna manera, ¿sí? De un viaje de sanación y liberación. Entonces, eso. Cerramos diciendo que, mira, otra vez, venimos cargando cosas, ¿no? Recuerdos traumáticos, rencores, resentimientos, etcétera, y es preciso. Con eso cerramos el día de ayer, es preciso, venimos cargando cosas, ¿no? Traemos el costal, ¿no? Si queremos así como que más sencillo, el costal lleno de cosas ahí que a veces nos siguen haciendo daño y de cualquier manera lo cargamos, ¿no? Yo utilicé también la imagen de las maletas, tenemos muchas maletas, o las maletas que tenemos cosas que en lugar de ayudarnos en la vida adulta nos causan daño, o simplemente son una carga. Entonces, era importante que nos cerramos el día de ayer diciendo, vamos a dejarle o vamos a poner delante de Jesús nuestras cargas, y eso es lo que quiere hacer de alguna manera el retiro en esta semana. Vamos con la primera etapa, la etapa 1. La etapa 1 se llama, o le llama, Erik Erikson, con eso vamos a comenzar hoy, le llama la etapa de la confianza versus desconfianza, o confianza contra desconfianza. Y va a utilizar en cada etapa Erik Erikson como este binomio de opuestos, ¿sí? La confianza o la desconfianza. Y va a decir que si el ser humano, si la persona, en este caso, si el bebé, ¿sí? Recibe lo que necesita, entonces desarrollará confianza en esta etapa. Si no recibe lo que necesita en esta etapa, entonces desarrollará una desconfianza, una cierta desconfianza. Hablaremos pues desde el embarazo, ¿no? Desde el embarazo, aunque este señor Erik Erikson habla del nacimiento a los 18 meses, nosotros hablaremos desde el embarazo, el nacimiento, que para todos es un acontecimiento, traumático. ¿Sí? El nacimiento, por más bonito, y que para nosotros los que somos papás es como que qué padre, ¿no? Que lo vemos porque es un milagro, ¿no? Es impresionante.
en realidad para el bebé que está en el vientre y que tiene que salir, desconectarse de donde había estado, salir de un ambiente y entrar en otro es de por sí. La mayoría de los médicos neonatólogos, mayoría de muchos psicólogos hablan de, es una primera experiencia traumática, aparte de las que pudieron haber pasado ya durante estos 9 meses y que vamos a hablar de ellas el día de hoy. Vamos a comenzar con la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 1, versos del 4 al 5. Le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón. Este es un pasaje muy famoso, vamos a hablar de él. Ponga su mano derecha en su corazón y reciba ahí en su corazón esto que es palabra de Dios. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Y antes de que nacieras, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje es famoso, ¿no? Es famoso. Entonces, lo utiliza mucho los movimientos, ¿no? Los ministerios y movimientos pro vida. Los movimientos pro vida, dice que antes de formarte en el seno materno, ¿no? Cómo nosotros estamos en la mente de Dios desde toda la eternidad, ¿no? Porque Él es eterno. Antes de formarte en el seno materno, ya te conocía. Y el término conocer en la Biblia no es nada más de saber de nosotros, es tenía una relación con nosotros. Es extraño, pero así es desde toda la eternidad, ¿sí? Y luego dice, antes de que salieras del seno, ¿sí? Materno, ya te había consagrado. Es decir, en la gestación ya somos para Dios. Otra vez, muchos movimientos pro vida, ¿no? Sí, pro vida, utilizan este pasaje porque habla de el ser humano es desde siempre, desde su origen, desde que inicia, desde la fusión del esperma con el óvulo, que ya es un ser en potencia, que no es ninguna otra cosa, que es un ser humano ya, con toda la potencialidad, ¿no? Dice, te había consagrado y te había constituido profeta de las naciones. El término formar, ¿no? Que utiliza el término formar, este texto, es del hebreo, y en hebreo, formar que se dice yazar, ¿no? Yazar, como con Y, yazar. Y está relacionado, este yazar está relacionado con la imagen del alfarero, El verbo se refiere a crear, como a ir formando, como algo artístico, como algo manual, ¿sí? Yo te formé, ¿no? Yo te formé o te iba formando. Dios intervino en este proceso. En el seno, Dios conoce y reconoce a la persona humana desde el primer momento de su existencia. Te conocía, yo le he dicho el término en hebreo, te conocía, ¿sí? Viene del hebreo yada, ¿sí? Y yada no solo se refiere a un conocimiento intelectual, sino total, la voluntad, la sensibilidad, todo lo que eres, todo lo que implica la persona completa. Y luego dice la parte también de te consagré. Y te consagré viene del término en hebreo kadash, ¿sí? O kadosh, es misma definición. Y quiere decir santificar, consagrar, separar. Y se refiere a separar para las cosas de Dios. Quiere decir que el ser humano desde su origen le pertenece a Dios. Te consagré, me pertenecías a mí. Eras mío de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. En Isaías 49:1, ¿sí? Para de alguna manera sellar esto que estamos hablando de Jeremías, dice, el Señor me llamó desde el seno materno. El Señor es otro profeta y dice, el Señor me llamó desde el seno materno. Desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Es decir, nosotros somos escogidos por Dios antes de haber nacido. Erickson en esta etapa, o respecto a esta etapa, ¿sí? Dice que, Erickson dice que
el bebé recibe el calor del cuerpo de la madre y sus cuidados amorosos en esta etapa, ¿sí? En esta etapa desde el vientre y luego, sobre todo en el nacimiento, él hace énfasis mucho en los primeros meses, ¿no? Entonces, es esa sensación física. Mire, cómo se genera, para explicar un poquito, cómo se genera esta confianza, cómo sucede esta confianza, y tiene que ver con el contacto físico según Erickson. Esa sensación física de confianza, el bebé recibe el calor del cuerpo de su madre y los cuidados amorosos. Eso hace que se vaya desarrollando, dice Erickson, un vínculo que será la base de futuras relaciones. Entonces, si este vínculo sucede, entonces las relaciones hacia futuro, el resto de la vida, serán fáciles y llevaderas con otras personas importantes. El niño, el bebé, el recién nacido, incluso desde el vientre, ¿no? Es receptivo a todos los estímulos ambientales. Es receptivo. Es por ello sensible y vulnerable a las experiencias que vaya viviendo su mamá, ¿sí? Es sensible y vulnerable. Entonces siente todo lo que pasa con su mamá de manera concreta. Entonces, si su mamá está frustrada durante el embarazo, ¿no? Estas experiencias se van quedando también ahí. Le proveen, ¿no? Si son experiencias positivas, pues cierta aceptación, seguridad, satisfacción en las cosas que de alguna manera, satisfacción emocional en las cosas que irá desarrollando. Entonces, esta relación, y en la primera etapa, quiero puntualizar, en la primera etapa, la relación más importante de todo ser humano, la más fundamental es la de la mamá. No quiero decir que el papá no cuente, sí voy a hablar un poquito del papá, pero la más importante, la más fundamental en esta primera etapa es la de la mamá. Entonces, depende entonces del sentimiento de confianza que tengan los padres en sí mismos y en los demás. Esto se va a reflejar en la vida de sus hijos. Entonces, la relación más significativa, lo dejo por sentado, ¿no? Es la materna, ¿sí? En la segunda etapa cobrará relevancia la paterna. En esta también es necesaria la presencia del papá y también influye, pero la materna es crucial. El psiquiatra, ¿sí? Robert Coles, ¿sí? Se llama, dice que en esta etapa se trata de tocar y ser tocado. El bebé toca, agarra, se aferra a la mano, se aferra al dedo, ¿sí? Y es tocado, es tocado. En un estudio de la conducta de los niños negros, ¿no? En el sur de Estados Unidos, en Luisiana, ¿sí? El psiquiatra Robert Cole hizo un estudio con los niños de ascendencia afroamericana de color negro de su piel. Y en esos tiempos se luchaba contra la segregación racial en las escuelas y en todos los ambientes, pero en las escuelas de manera particular. Y nos narra en su estudio, en su libro, cómo cuando entrevistaba a las mamás de estos niños, una madre decía, mi hija, ¿no? Porque la segregación era maltrato, era para allá, era no cuentas, era otro nivel, era terrible. No es que se ha acabado todo esto, pero era terrible como tal, como realidad. Y la mamá decía, mi hija cuando le gritan, ¿no? Mi hija cuando le gritan, que la humillan, que le dicen de cosas, no les demuestra que está asustada, ¿no? A los niños blancos o a la gente que le gritaba y le hacía bullying. Ni un segundo. O sea, no les muestra. Ella se muestra como que no pasa nada, pero la mamá dice, pero está asustada. Yo lo sé, dice la mamá. Lo primero que hace al entrar a casa, ¿sí? Cuando llega de la escuela, es venir a mí, ¿sí? Es venir a mí y aferrarse. Y dice la mamá, yo la abrazo. Y es con el abrazo, la mamá descubre, y es con el abrazo, esta hija que tiene varias emociones, ¿sí? Ahí trabadas por lo que vivió, por los gritos que le dieron, es entonces que recobra la paz. Cuando la mamá abraza a la hija después de un día de insultos y de cosas que ha vivido, ¿sí? Recibe la paz. Su rostro cambia, su presión arterial se estabiliza. Porque está de alguna manera protegida por mamá. Entonces aprendemos a tener confianza a través del contacto físico. Esto es lo que dicen mayoría de los psicólogos, los psiquiatras, los doctores, ¿sí? Es importante. Si usted se fija, muchos
aprovecha la confianza. Muchos de los contratos grandes, estoy pensando, ¿no? De que se hacen entre compañías y hay un representante, terminan con un apretón de manos o con un abrazo. Y y no sé si usted ha experimentado, mientras no haya esto, como que todavía no se confía bien. Es como que cuando das la mano y eso es así, es como que te da una seguridad, te da una confianza, como que esta persona me va a cumplir, no me va a traicionar, ¿no? Cerramos las negociaciones casi siempre con un apretón de manos, una palmadita, un abrazo, el contacto tan importante. La historia de la vieja Ana. Empiezo a hablarles, mire, en 1915, ¿sí? Henry Chapin, un pediatra de Nueva York, aquí en Estados Unidos, hizo un estudio en 10 ciudades diferentes en Estados Unidos, en instituciones infantiles, en orfanatorios, ¿sí? Con los niños menores de 2 años. Entonces, en 10 ciudades diferentes partes de Estados Unidos, porque también va a un lugar y es una realidad, puede brincar diferentes realidades, pero fue en orfanatorios con los niños menores de 2 años. Pasaba mucho los niños menores de 2 años, muchos en orfanatorios, morían a pesar de los cuidados, ¿sí? Que se les daban, el cuidado médico que recibían o cualquier cuidado. Los niños menores de 2 años, muchos morían en el orfanatorio. Otro doctor, este doctor que pongo aquí, Fritz Talbot, ¿sí? Se dio a la tarea, viendo esta realidad que pasaba en Estados Unidos, escuchó que en Alemania estaban haciendo algunas cosas para lograr que estos niños de los que hablaba en su estudio Henry Chapin, que fallecían aunque se hacían los cuidados, etcétera. Escuchó que en Alemania había algunas cosas que estaban haciendo que funcionaban, que muchos orfanatorios con niños menores de 2 años tenían una tasa de mortalidad baja comparada con la que tenían en Estados Unidos. Entonces, visitó una clínica como esta, como las que se tenían en Estados Unidos, o orfanatorios con clínica donde se atendía a estos niños, en Düsseldorf, Alemania, ¿sí? Todos, estuvo varios días en esta clínica en Alemania y empezó a notar, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo los alimentan? ¿Cómo los cuidan? ¿Cómo les suministran sus medicamentos? ¿Cómo los cambian? Etcétera. Y empezó a ver que todos los cuidados eran iguales, casi que los que ellos hacían. La alimentación, la higiene, la labor de las enfermeras. Al parecer, y mientras más analizaba como dónde está la diferencia, no encontraba nada diferente. Entonces pasó varios días y es como que, pues esto es lo que hacemos nosotros, porque ellos tienen éxito y nosotros no. Un día, casi cuando terminaba su visita en Alemania, mientras paseaba con el director de la institución, mientras paseaba por la institución con el director, observó a una anciana, ¿no? Estaba hablando y visitando cosas, y de repente vio que pasó una anciana, ¿sí? Llevaba un niño cargado. No parecía enfermera, ya había visto todas las enfermeras, ya conocía el personal, no la había visto. Entonces los días que yo no la había visto, nomás vio que pasó esta anciana, iba cargando un niño. Y le preguntó al director, ¿quién es ella? Y el director le contestó, es la vieja Ana. Y le explicó, cuando ya hemos hecho todo lo que podemos hacer, cuando ya hemos hecho todo lo que podemos hacer por una criatura, ¿sí? Desde el punto de vista médico, y sigue sin reponerse, se lo damos a la vieja Ana. Le entregamos el niño a la vieja Ana, quien siempre tiene éxito. Mire, unos cuantos minutos de amor maternal hacían la diferencia en la tasa de mortalidad. La vieja Ana
no hacía lo que ya habían hecho las enfermeras, simplemente cargaba contra su pecho, ¿sí? Cargaba contra su pecho a los niños y les comunicaba su calor y su amor desinteresado. Eso es lo que hacía. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta ahora, ¿no? Ella habló varias veces de lo que ella misma le dio el nombre, la terapia de las caricias, la terapia de las caricias, ¿no? Ella, por supuesto, en Calcuta y en varios lugares donde fundó en el mundo sus casas, ¿no? Para asistir a los pobres entre los más pobres, Madre Teresa misma iba y encontraba a los niños a lo mejor muriéndose de hambre, que tenían días sin comer, y ella misma los alimentaba, les daba de comer. O hubo un niño que estaba por ahí en la calle y que estaba todo llagado, ¿no? Ella misma le curaba las llagas, pero luego que los alimentaba y luego que les curaba las llagas y se las limpiaba, Madre Teresa, y hay figuras, hay algunos videos por ahí en el internet, los abrazaba a los niños o los cargaba y empezaba simplemente a acariciarlos, Eso hacía Madre Teresa. Su comunidad aprendió esto de alguna manera. En alguna ocasión, en uno de sus discursos, la Madre Teresa dijo que el mundo está muriendo de hambre. Es cierto. Una de las cosas que están pasando en el mundo es el hambre. Dice, pero sobre todo por encima del hambre, el mundo está muriendo por falta de amor. El mundo está muriendo por falta de amor. El Dr. Holt y el Dr. Talbot representan como dos escuelas de cómo educar a los niños en la primera infancia. Por un lado, el Dr. Holt, en su libro que escribió que se llama The Care and Feeding for Children, así se llama el libro, del cuidado y la alimentación de los niños, el Dr. Holt, nos presenta cómo por mucho tiempo en su libro había un modelo que prevaleció por varias décadas, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y a mí me parece que ese modelo lo estamos retomando bastante en el siglo XXI. Y el modelo para educar a los bebés chiquitos, ¿sí? A los recién nacidos, abogaba que teníamos que disciplinar al bebé, que teníamos que darle la comida en horarios rígidos, es decir, la comida le toca a las 2, si llora no se la des, espera que sean las 2, no cargarlo cuando el bebé lloraba, no cargarlo, para no echarlo a perder, ¿no? Como decíamos en mi pueblo, no lo vayas a embrasilar, no lo cargues, llora en la noche, déjalo que llore, ¿no? A veces decían, déjalo que llore. No, la propuesta esta de disciplinar, acostumbrar a los niños, hacerles un horario, ¿no? Fue súper popular otra vez a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahorita yo estaba leyendo algunos artículos en los últimos años y como que ha vuelto a resurgir, los papás están como muy ocupados, los dos trabajan, y en la noche pues necesitan descansar porque al día siguiente trabajan, entonces empezaron a implementar algunas de las cosas que hacían en ese tiempo. Eso lo presenta el Dr. Holt. El Dr. Talbot es como que lo opuesto a este modelo, ¿sí? Fundó un centro donde el cuidado de los niños, de los bebés, estaba basado en el amor maternal. O sea, el cuidado, todo lo que hacían o cómo se relacionaban con los niños estaba basado en el amor maternal. Y de hecho contrataron personas, ¿sí? Contrataron personas voluntarias que su trabajo, ¿no? Su trabajo era cargar y abrazar a los bebés. Cargar y abrazar a los bebés. Ese era todo su trabajo. ¿Sí? Entonces, en un hospital estaban los bebés o en algún lugar donde los tenían, estos bebés de recién nacidos a 2 años, y tenían un grupo de personas que venían al centro, ¿sí? De cuidado de estos niños, y todo lo que hacían era nada más cargarlos y abrazarlos. La tasa de mortalidad de las criaturas menores de 2 años en este centro que desarrolló el Dr. Talbot, ¿sí? Disminuyó hasta equipararse a la de la población en general. Erickson, ¿sí? Dice que el establecimiento de la confianza
porque el niño carece de un sentido de identidad propio y depende de los demás para satisfacer sus necesidades. Que a los niños les vendría bien y describiría bastante bien la realidad de ellos si les colgáramos un letrero que diga, soy lo que me dan. Soy lo que me dan. Que un bebé de recién nacido a 18 meses, ¿sí? En realidad, si preguntaras como, ¿qué pasa con el bebé? Y es, soy lo que me da. Esta frase describe perfectamente esta etapa. La manera de ser es tomar y recibir de los demás. Eso es todo. El bebé no puede hacer muchas cosas o casi nada por sí. Todo lo recibe. La confianza básica no se establece por la cantidad de amor que recibe, sino por la calidad de amor que recibe. Por eso es que unos cuantos minutos de la vieja Ana, de esta señora allá en Alemania, podría significar la vida o la muerte para un bebé. Le daba todo lo que tenía y se lo daba como los bebés mejor lo entendían, a través del contacto físico. A través del contacto físico. En Colombia, en fechas ya más actuales, desarrollaron un método para bebés que habían nacido, ¿cómo se dice? Prematuros, que habían nacido antes de tiempo, 1 mes, 2, 3 meses antes de tiempo, ¿sí? Entonces, la forma normal médica de mayoría de los hospitales en el mundo entero, cuando nace un bebé prematuro, pues es ponerlo en lo que llamamos la incubadora, ¿no? Este espacio como controlado, ¿no? Este espacio controlado de la temperatura, el aire, un montón de cosas para que no vaya a tener una infección y el desarrollo siga de alguna manera sucediendo. En Colombia, en Bogotá, de manera concreta, ¿sí? Desarrollaron un método que le llamaban el programa canguro, y consistía en que colocaban al bebé prematuro, entonces nacía prematuro 2 o 3 meses antes, colocaban al bebé en la blusa de la madre, ¿sí? Y lo dejaban ahí por el tiempo el tiempo que le faltaba, a lo mejor y hasta 1 mes o 2 meses después de que era su fecha de que iban a nacer normalmente, por 4 o 5 meses. Cuando la madre, y siempre lo tenía que tener ahí, era corrido, lo tenía que tener ahí siempre. Cuando la madre necesitaba descanso, se lo ponían adentro de la camisa del papá para que la mamá descansara un rato. La tasa de mortalidad de los niños prematuros, de estas criaturas, ¿sí? Era del 60%, ¿sí? 6 de cada 10 niños morían, los niños prematuros, sin el cuidado o en la incubadora. Con el modelo canguro, el programa canguro, 5% solamente morían. Ni un niño por cada 10, 5%. El contacto físico, pues, es la base de la confianza. Mire, la piel, ¿sí? Es nuestro órgano más grande y con más necesidades. Y es también el primero en desarrollarse en el ser humano. Sin el contacto físico, ¿no? Ni siquiera los sistemas fisiológicos pueden funcionar adecuadamente. Sin el contacto físico, ¿sí? Ni siquiera los sistemas fisiológicos más básicos pueden funcionar adecuadamente. El contacto corporal en las primeras etapas de los bebés afecta y estimula directamente el cerebro. Entonces, entre más contacto, más conexiones. Esto está comprobado en un montón de estudios ya. Entre más contacto físico, más conexiones neuronales, ¿sí? Hay en el niño y se desarrolla el cerebro. Los neurotransmisores llevan esta información al cerebro y el desarrollo del mismo sucede. No solo el cerebro, se ha comprobado que el sistema respiratorio de un niño puede afectarse por una insuficiencia de contacto físico, ¿sí? Y la carencia de un lazo emocional con la madre. En varios estudios se ha descubierto que los niños con asma, los niños asmáticos, ¿sí? con los que sus madres no habían podido establecer un lazo con ellos desde su nacimiento, los niños asmáticos, ¿sí? Como que la razón tenía que ver con que la mamá no había conectado con ellos, se les trataba por medio de un proceso de regresar, ¿no? Al momento del nacimiento, tratando de ahora sí, en la imaginación, establecer un lazo, otra vez por medio de
una especie de hipnosis o una especie de terapia imaginatoria, no imaginativa, ¿sí? Se hacía como que se imaginaran que sí había un lazo. Era impresionante cómo, si se lograba en la terapia hacer esto, los síntomas del asma empezaban a disminuir en los niños y en algunos desaparecían por completo, La carencia de contacto físico en esta primera etapa de cualquier ser humano tiene consecuencias emocionales y sociales. Hay un estudio, ¿no? Reciente también de adolescentes y el consumo de drogas con los adolescentes. Y se encontró que es más común que un adolescente use drogas cuando creció en un hogar con poco o nulo contacto físico. En 49 culturas distintas en el mundo, hay más que esas, pero en 49 concretas culturas distintas, 48 de 49, el número es súper alto, la violencia y la crueldad se hacían más evidentes en las culturas donde están desacostumbrados al contacto físico. No sé si me explico. De 49 culturas, 48 de ellas, ¿sí? 48, la violencia y la crueldad, o sea, en esas culturas había más violencia y más crueldad, ¿sí? Porque en esas culturas no había de alguna manera esta idea de promover el contacto físico. Virginia Satir, una poetisa famosa, ¿no? Por ahí en 1981 dijo que nosotros los seres humanos necesitamos 4 abrazos al día para la supervivencia. 4 abrazos al día para sobrevivir. 8 para funcionar normalmente. 4 para sobrevivir, ¿no? 8 para vivir normalmente y 12 para crecer saludable emocionalmente. Abrace. Deje que lo abracen. Digo, la gente que ahorita que estamos en este tiempo, la gente que está ahí alrededor de usted, pregúntese si ya recibió su ración del día de hoy. A veces somos muy secos y por eso somos más violentos, porque no, mira, si no sucede también en la vida adulta, el contacto físico, el abrazo, estas cosas hacen que las relaciones sean mejores. A veces hay esposos que ni se agarran el dedo, ya. A veces pasa tiempo, olvídese de un abrazo, olvídese de un beso, olvídese de una caricia. Es importante, o papás con los hijos, o hijos con los papás. El contacto físico es fundamental en esta primera etapa. El amor del padre, ¿sí? Ya yo mencioné que el amor de la madre es crucial. O se tiene y se genera la confianza, o no se tiene y se crece con desconfianza. El amor del padre tiende a ser limitado, y más entre nosotros los hispanos por la cuestión cultural. Es como que abrazar, cargar, cambiar, bañar, jugar con el bebé, eso le toca a la mamá. Generalmente así pensamos, ¿no? Pero el del padre tiende a ser limitado por la cuestión cultural. Las madres son cruciales en esta etapa. Los bebés también necesitan que los padres los cuiden y los toquen, por supuesto. Pero en nuestra cultura, pues este es un problema porque culturalmente no estamos acostumbrados. Y a menudo no sucede. O sea, que un papá cargó a sus hijos es bien raro o es muy limitado. Las generaciones nuevas, las más recientes, están haciendo algunos cambios en esto. Pero mayoría de nosotros crecimos sin esta parte del papá. Es muy limitado. Y esto puede causar una serie de efectos perjudiciales que van desde tasas más altas de delincuencia, se ha demostrado, y bajos puntajes en las pruebas de inteligencia, además de un incremento en embarazos en la adolescencia. Por el contrario, cuando los padres interactúan con los hijos, se ha descubierto, cuando los padres desde la primera infancia interactúan con los hijos se vuelven más inteligentes, sobresalen más en la escuela, en los deportes, en otras cosas. Cuando esto sucede con los dos, papá y mamá, ¿sí? Los dos tocan, abrazan, le comunican, hacen un vínculo con el niño. En general, todas las áreas del desarrollo del bebé, ¿sí? Se dan más rápido y de una manera saludable.
La desconfianza empieza dentro del seno materno. Una clasificación muy básica de enfermedades mentales, ¿sí? Una muy básica, ¿no? Después hay toda una gran lista, ¿no? Y de cosas ya muy concretas, pero una clasificación muy general, ¿sí? Dividimos las enfermedades mentales en psicosis y neurosis, ¿sí? Las psicosis son más graves y las neurosis son menos graves, ¿sí? Y las neurosis son menos graves. Entonces, la confianza empieza dentro del seno materno. Médicos prenatales que se dedican a los cuidados dentro del vientre en todos los sentidos, en el médico, en todos, y psicoterapeutas coinciden con la idea de que el bebé que se encuentra dentro del seno materno es sensible, el bebé que se encuentra dentro del seno materno es sensible al amor y puede ser lastimado por la falta de este. Entonces es sensible al amor que está pasando afuera entre los padres, o el amor que le tienen a él, o si no está pasando. Ay, Dios, vea, en mi casa somos 9 hijos. Mis papás más 9 hijos, 5 hombres y 4 mujeres. 5 hombres y 4 mujeres. Yo soy el de en medio, ¿no? Alba habló un poquito de mí, entonces yo soy originario de Romita, Guanajuato, México, ¿sí? Y pues que sí, de estas familias de antes de bastantes hijos, no, éramos 9. Yo era justo el de en medio, tenía dos hermanos, 2 hermanas, yo, y luego 2 hermanos, 2 hermanas, sí, muy simétrica la cuestión ahí, yo. Mi hermana mayor, justo la que seguía de mí hacia arriba, Laura, ¿sí? Con ella crecí, ¿no? Fuimos a la escuela juntos, ¿no? Íbamos un grado de diferencia y luego creo que ella reprobó un año y después íbamos juntos, ¿no? Entonces crecí con Laura, tenía una relación cercana con ella, íbamos de la mano, éramos el primero de primaria, segundo de primaria, nos íbamos de la mano juntos, iban mis demás hermanos y todos, pero era como yo y Alba, y Laura, mi hermana, pues sí, íbamos ahí, tenía una buena relación con mi hermana, todavía la tengo. Entonces, mi hermana, mis 2 hermanas mayores, pero voy a hablar ahorita de Alba, pues en la adolescencia, literalmente en la adolescencia, ¿no? Que empezaron de novias muy chiquitas, pues terminaron yéndose con los que son sus esposos, sí son, ¿no? Y pues sus esposos eran también muchachitos, no tan grandes, no tan muchachitos, pero muchachitos y no muy centrados. Estoy pensando el esposo de Laura, mi hermana, pues tenía problemas de alcohol y problemas también de droga, me parece, y luego a eso se le agregaba problemas de violencia, de ira muy grandes. A mi hermana Laura, a mi cuñado le pegó muchas veces, la golpeó fuerte, no es de le pegó, le dio una cachetada, no señores, yo recuerdo, yo entré al seminario cuando tenía 15 años, no estuve del seminario de que tenía 15 años a los 25, casi 11 años, ¿no? Y recuerdo que una vez que regresaba como al principio, como un fin de semana cada mes, el viernes, y regresaba el domingo al seminario en León. Y una vez que regresé, recuerdo que llegó mi hermana y estaba toda golpeada, de verdad fue impresionante verla, o sea, el labio roto, sangre, moretones por todos lados, una abierta por acá en la cabeza que también le salía sangre. Estaba muy mal Laura, y yo me quedé pensando así como que, ¿qué pasó aquí? Entonces, me acuerdo que yo la vi, la abracé, me dio mucha tristeza, no estaba llorando, y era porque mi cuñado le había pegado, y mira, yo cuando la vi es como que parece como que hasta si le había pegado hasta con algún objeto, no nada más a puñetazos, como si le hubiera dado duro de muchas maneras. Y me acuerdo que así, ensangrentada, moretoneado, con un ojo morado también, hinchado, volteé a ver a mi papá y vine y hablé con él y le dije, papá, no puedes dejarla que se vaya con este tipo, ya, está loco. La va a matar, papá. ¿Qué esperas? ¿Que la siguiente vez la mate? Y me acuerdo que mi papá esa vez me dijo,
Mira, así fue la otra vez. Llegó igual y yo le dije que ya no se fuera. Yo le dije que se quedara con nosotros. A los 3 días, ella sola se va. Mi hermana Laura tiene como 6 hijos, me parece, como 6 hijos. El primero de sus hijos ahora debe tener como 28 años. Se llama Pedrito. Fue mi primer sobrino, de hecho, creo. ¿Sí? Primero, segundo sobrino. Y Pedrito tiene un retraso mental como de unos 12 o 13 años más o menos promedio. O por ahí. Ya dije que tiene 28 años y Pedrito se comporta como un niño de 12 o de 13. Y ha crecido así con un retraso toda la vida. ¿Qué pasó con Pedrito? Digo, ya después que hablamos con Laura, pues en una de estas golpizas, cuando Laura estaba embarazada de Pedrito, mi sobrino, cuando estaba embarazada de Pedrito, a mi cuñado la pateó en el vientre, la pateó en el vientre un par de veces. Los demás hijos de mi hermana Laura están bien, pero Pedrito tiene un retraso y así creció el niño. Varios psicoterapeutas han llegado a afirmar que la mayoría de las psicosis, esto que estamos hablando aquí, la mayoría de las psicosis, que son enfermedades más graves que las neurosis, psicológicamente hablando, mayoría de las psicosis comienzan en el seno materno, y hasta el nacimiento, mientras que las neurosis se desarrollan después de que el niño nace. Hay una cierta opinión dividida entre los expertos respecto a la capacidad de si el feto puede recordar eventos y desde cuándo exactamente. Pero hay varios estudios muy interesantes respecto a estos 9 meses mágicos de la gestación, del embarazo. Andrew Feldman, un psicoterapeuta, Andrew Feldman, ¿sí? Este es fascinante como lo estaba leyendo. Tenía tres pacientes adultos que habían intentado suicidarse varias veces. Cada uno de ellos, ¿sí? Al cumplirse un año del intento de suicidio previo, lo volvió a intentar. Entonces, era como que un intento y luego como que a la vuelta del año otro intento y a la vuelta del año otro intento. Entonces, primero así como que había intentado y el psicoterapeuta al principio era como que no había conectado lo de los tiempos, pero primero empezó a notar que era cada año más o menos en las mismas fechas, ¿no? Las fechas al principio no parecían tener significado alguno hasta que el doctor Feldman, ¿no? El doctor Feldman se dio cuenta que estos pacientes intentaban suicidarse, a lo que rascó en su historia, que les preguntó más que investigó, intentaban suicidarse en la época en que cumplían más o menos entre 2 o 3 meses, ¿sí? De cuando estaban en el seno materno, es decir, que eran concebidos como a los 2 o 3 meses de ser concebidos, y era como lo mismo. En ese tiempo es que intentaban su suicidio cada año, ¿no? Entonces, eran las fechas que las madres descubrió en la historia que a los 3 eran en las fechas en que sus madres intentaron abortarlos. El intento de suicidio de estas personas ya en la edad adulta era una reminiscencia, era un recuerdo, era un conectar, ¿sí? Con el intento de aborto que vivieron cuando estaban en el seno de su madre. Aún más, y esto es más extraño todavía, pero también fascinante, el método era similar, era similar. Por ejemplo, una de las madres de estos niños que había intentado quitar o suspender el embarazo usando sustancias químicas, ¿sí? Pastillas, el hijo, ¿sí? Se intentaba suicidar cada año con sobredosis de una cosa o de otra que tenía que ver con sustancias químicas, con pastillas, con droga, con alguna cosa. Otro, ¿no? Se dio cuenta, o después supo, pero que su mamá intentó suspender el embarazo y lo que hizo fue que agarró una aguja grande de estas de tejer y se la
insertó en el vientre, como queriendo hacerle daño al bebé, ¿no? Y fue a parar al hospital. Este hijo de esta señora, ¿sí? Los intentos de suicidio era cortándose o encajándose cosas. Después que se hizo todo este análisis y se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que las ideas suicidas eran en realidad recuerdos de los intentos de sus madres por matarlos. Estos pacientes del doctor Feldman se liberaron de la compulsión de cometer suicidio. Esto está en un libro que escribió el que se llama The Embryology of Consciousness en inglés. What is a Normal Pregnancy? Entonces es como la conciencia de la embriología, que es un embarazo normal, así se llama el libro del doctor Feldman. ¿Sí? ¿Qué recuerdan los bebés? ¿Qué recuerdan los bebés? Los recuerdos de los bebés están relacionados con las experiencias y las reacciones de su madre. Cada emoción que tiene la mamá que está embarazada, ¿sí? Cada emoción produce algo en su sistema interno. ¿Sí? Cada emoción que sentimos produce cambios hormonales y químicos en el ser humano. Y estos cambios hormonales y químicos se van al torrente sanguíneo. ¿Sí? Algunos se generan en el cerebro, otros en algunos otros puntos del cuerpo, pero se van al corriente sanguíneo. Cuando una mujer está embarazada y siente miedo, o ira, o alegría, o paz, cualquier sensación, ¿sí? Lo comparte con su bebé. Los cambios que se producen en la química de su mamá pasan al torrente sanguíneo y los comunica por la sangre que está conectada por medio de la placenta con su bebé. Entonces, lo que siente la mamá de alguna manera, al menos en los químicos, pasa al bebé. El doctor Scott, D.H. Scott, hizo un estudio con 1,300 niños y sus familias sobre los efectos del estrés prenatal y relacionaba ciertos tipos de estrés entre la madre durante el embarazo y los problemas físicos y emocionales posteriores en la criatura. Es decir, la mamá tenía un embarazo muy estresante, muy complicado, entonces el bebé después padecía problemas físicos y emocionales, tales como desórdenes digestivos o hiperactividad. El estrés provocado por la discordia conyugal, si papá y mamá pasaban peleando mucho cuando mamá estaba embarazada, ¿sí? Tenía efectos en el bebé que provocaban enfermedades físicas, ¿sí? Etcétera. Entonces, de hecho, se descubrió que el riesgo de tener un hijo con problemas físicos y emocionales, ¿sí? Sube 237% más en una mujer que tiene problemas, ¿sí? De relación durante el embarazo con su pareja que una que no lo tiene. Entonces, los bebés pueden absorber y recordar el amor y la alegría, pero también el estrés y el trauma. Es impresionante. Hay un ejemplo, hay un director de orquesta canadiense, está por ahí, si usted lo busca en Google, se llama Boris Brott. Boris Brott se llama el director de orquesta canadiense. Y tocó unas notas para violonchelo, él toca el violonchelo, ¿no? De ciertas piezas de música que nunca había visto, como si ya las supiera, y piezas difíciles. De hecho, se observa como es un genio, ¿cómo hace? Nunca lo he escuchado, ni lo vi en un lugar y las tocó perfecto. Y resulta que su madre también, ¿no? Cuando era joven y estaba embarazada de él, también tocaba el violonchelo. Y ella le reveló que ella había ejecutado dichas piezas cuando estaba embarazada de él. Mire qué sorprendente. Cuando estaba embarazada de él y el niño las había aprendido. Es impresionante, ¿sí? Y se le habían quedado. El amor de los padres es lo más importante que el niño experimente en el seno materno. Hay una cosa que llama el doctor Bellman, Franz Bellman, que llama aptomanía, ¿sí? Y que consiste en que cuando una mujer está embarazada, los papás coloquen sus manos en el vientre, ¿sí? Colocan sus manos en el vientre, en cualquier parte del vientre, y han monitoreado, y el niño busca, ¿sí? Y se enrosca,
se enrosca en torno a las manos, adentro del vientre se enrosca en torno a las manos. Si los papás empiezan a hacer como una terapia de todos los días a las 4, por decir alguna cosa, le ponen las manos, el niño viene, ¿no? Cuando está acercando el tiempo, viene y espera y se enrosca en torno a las manos. Cuando han hecho cuando llegan las 4 y los papás no las ponen, el niño viene, ¿sí? Y empieza a patear y a buscar y empujar ahí donde sus papás de alguna manera estaban poniendo sus manos recurrentemente, como protestando su cita amorosa de la que había aprendido a participar de alguna manera. ¿Se pueden curar las heridas tempranas? ¿Se pueden curar las heridas de este tiempo? ¿Sí? Hay un par de doctores. Mira, el doctor Jerome Kagan habla sobre la epigenética. No sé si usted había escuchado hablar de esta ciencia, es nueva. Enfatiza el poder que tiene el ambiente amoroso para curar el trauma prenatal. El poder que tiene el ambiente amoroso para curar el trauma prenatal y el trauma del nacimiento. Entonces, todos los traumas que pasaron en el vientre, incluyendo el del nacimiento, puede ser curado si el bebé crece en un ambiente amoroso. Si una mamá está tensa, ¿sí?, o enferma la mayor parte del embarazo, se incrementa la posibilidad de un parto prematuro, ¿sí? Entonces, el ambiente después de esto apoya el desarrollo, ¿no?, de manera positiva, el ambiente amoroso. Entonces, la razón de presentarles a ustedes esta primera etapa, que digo, acá no nos vamos a acordar probablemente nadie. En las otras etapas a lo mejor sí podemos tener memorias, acá va a ser súper difícil. ¿Para qué repasamos esta primera? ¿No? Y hablar de las heridas que se pudieron haber producido es para pedirle a la gente que ore por sanación y curación en esta etapa, porque es crucial. Las personas con personalidad tipo A, válgame la redundancia, ¿no? Sí, esto fue un estudio que desarrollaron estos dos, de hecho eran cardiólogos, no eran psicoterapeutas, pero eran cardiólogos, ¿no? Y tratando de entender, estaban remodelando su sala de espera porque descubrieron que había gente que se sentaba en las orillas de los sillones más y que los sillones de la sala de espera se erosionaban más en las orillas, ¿no? Entonces, descubrieron y empezaron a hacer esta clasificación de personalidad tipo A y personalidad tipo B. La personalidad tipo B, ¿no?, son personas de alguna manera que crecen con falta de confianza básica. Y a menudo es por este fracaso de establecer la confianza básica, tiene consecuencias físicas, emocionales y sociales, espirituales incluso. Entonces, estos cardiólogos, Friedman y Rosenman, acerca de la conducta tipo A, dice que comenzó, ¿no?, en retapizar los sillones de su consultorio. Las personas se sentaban siempre en la orilla del sillón. Identificaron que las personas que tienen incidencia más alta en infartos son las personas tipo A. Las personas tipo A son la típica persona que es competitiva, puede ser hombre o mujer, agresivo, ambicioso, centralizador, preocupado por el tiempo, siempre está midiendo el tiempo, ¿sí? Las personas con el tipo A se caracterizan por su hostilidad, su ira, su impaciencia, su rapidez crónica, siempre están corriendo. En oposición a los de tipo B, los del tipo B son más relajados y dóciles. Los de tipo B parecen menos infartos, está comprobado. Son menos competitivos, son pasivos, son generosos, saben delegar, ¿no? Hacen uso de sus ratos libres. Entonces, la hostilidad se manifiesta con una serie de actitudes que surgen por la ausencia de la confianza en la bondad básica de los demás. Estas personas tienden a desconfiar de todo mundo. Estas personas confían más en los demás. La señora Selma Faber, ¿no?, habla sobre la crianza de los niños que crecieron privados de amor y de contacto físico. Es probable que se conviertan, aquellos que crecieron privados de amor y de contacto físico, ¿sí? Los niños que crecieron así, dice, es probable que se conviertan en hombres y mujeres sin lazos, vacíos, que contribuyen grandemente a la población criminal. Donde no hay nexos humanos, dice la doctora Selma, ¿sí?, donde no hay nexos humanos, no puede haber conciencia. Cuando no se le ofrece esto al bebé, corre el peligro de muerte. Se le está robando su propia humanidad.
Consecuencias espirituales. Casi estoy terminando esta parte de la presentación y vamos a hacer corrido esta noche. No va a alcanzar para dividir en dos, vamos a hacer corrido, vamos a entrar al testimonio y a la oración. Consecuencias espirituales. Esta confianza, de alguna manera, ¿sí?, que podemos desarrollar o no desarrollar con nuestros padres, de manera concreta con nuestra mamá, también con su papá, pero más con nuestra mamá en esta primera etapa, ¿sí? Forma o moldea también cómo nos relacionamos con Dios. Entonces nos relacionamos con Dios, nosotros nos relacionamos con Dios de la manera como nuestros papás nos trataron a nosotros. Si nuestros papás nos trataron mal, nuestros papás, sobre todo la imagen paterna más, pero si nuestros papás nos trataron mal, ¿sí?, puede tener consecuencias de por vida. La forma de cómo percibimos a Dios está moldeada por la manera como nuestros padres nos trataron y determina grandemente lo que vamos a permitir que Dios sea para nosotros. Una imagen de Dios lastimada, ¿sí? A los que nos trataron mal nuestros papás, nos pegaban, no nos dieron amor, etcétera, vamos a tener una imagen de Dios lastimada. Pedimos a Dios, somos los clásicos que le pedimos a Dios sin esperar respuesta, porque pensamos que no nos lo merecemos. O porque simplemente Dios no me lo va a dar. Nuestra imagen de Dios puede ser la de un padre iracundo, un Dios que castiga a estas miserables criaturas y con razón, porque nos lo merecemos y concluimos que el sufrimiento, ¿sí?, nos lo ha mandado deliberadamente y no haremos nada para evitarlo. Es como que el Señor me lo mandó, me toca. Nos sentimos culpables, pensamos que es justo este castigo. Y tiene que ver esta manera con cómo crecimos con nuestros papás. En cada una de las etapas del desarrollo vamos a hablar de esto. La imagen de Dios puede ser una muy sana, bonita, saludable, bonita, o se puede distorsionar de acuerdo a la forma en cómo hayamos sido amados. Y estas distorsiones, ¿sí?, serán las raíces de esos patrones de pecado a los que nos volvemos tan vulnerables. No solo, mira, esta es una frase importante, no solo nuestros padres, esto es muy importante, no solo nuestros padres moldean la forma como confiamos en Dios, no solo nuestros padres moldean la forma como confiamos en Dios, sino que también cómo confiamos en Dios, nosotros ahora, modela nuestro estilo de ser padres. Regreso otra vez. No solo nuestros padres, el ejemplo de nuestros padres, moldea la forma en que cómo confiamos o no confiamos en Dios, ¿sí?, sino que también cómo confiamos en Dios, si usted y yo confiamos o no confiamos en Dios, modela nuestro estilo de ser padres. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ama de una manera profunda, ¿sí? El amor de Dios, sí he escuchado por ahí muchos, es más como el amor de los abuelos que el de los papás. Los papás todavía muchas veces somos más disciplinarios, ¿no? Medimos mucho más nuestra manera como les expresamos el amor a nuestros hijos. Los abuelos es como que aman así como que a bandeja abierta, ¿no? El amor de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay dos palabras, ¿no?, que hablan del amor, que de alguna manera describen el amor de Dios, de Yahvé en el Antiguo Testamento. La primera es Gesed, suena como JLH, Gesed, y Gesed significa fidelidad de Dios. El amor Gesed en la Biblia, ¿sí?, habla más como del amor paterno, el amor paternal de Dios. Pero hay una palabra también que de alguna manera describe el amor de Dios y es Rahamín. Y Rahamín, el término Rahamín en hebreo, su raíz viene de Rehem. Y Rehem en hebreo quiere decir matriz o útero. Este amor, el Rahamín, nos habla de un amor de Dios, porque finalmente Dios no tiene sexo, no es hombre ni es mujer, no tiene sexo, nosotros tenemos, ¿sí? Nos habla de un amor más materno. Entonces Dios nos ama como nuestro padre y Dios nos ama como nuestra madre de alguna manera,
como el mejor de estos. Así nos ama Dios. Vamos a pasar a nuestro testimonio. Por ahí tenemos a Narani y después pasamos a la oración. Entonces, el libro nos presenta el testimonio de una psiquiatra que tenía un problema. Otra vez estudió y atendía gente y daba terapia, pero ella misma descubrió en su vida que tenía un problema de que no se dejaba que la tocaran, no se dejaba que la tocaran, no soportaba que nadie la tocara, ¿sí? O sea, que la tocaran era un infierno, literalmente, ¿no? Cuando la gente se acercaba así a darle una palmadita, algo, ella era así como que guarda tu distancia, como no me toques. Y siempre reaccionaba así. Y aunque se había hecho algún tipo de hipnosis, psicoterapia, no encontraba. O sea, ¿por qué reacciono? Y trataba de encontrar por qué reacciono así. Nadie la podía tocar, nadie. ¿Sí? Pues un niño le tocaba y era así como que saltaba y era como, ¿qué pasa conmigo? Había tratado varios tipos de terapia, ¿no? Cognitiva y algunas cosas que le ayudaran a brincar eso y no pasaba nada. Fue cuando empezó a implementar este tipo de oración, lo que llamamos la oración de Belén, Una amiga se la recomendó y la amiga junto con ella la empezaron a hacer, y era imaginarse en Belén, imaginarse que José y que María te cargaban simplemente y te cargaban con todo el amor que le daban a Jesús, te cargaban con ese mismo amor a ti, ¿no? Y lo empezaron a hacer, ella y su amiga entraban a la oración, se imaginaban, ¿no? Y estaban ahí y lo hicieron, de hecho, varias veces. De hecho, era como que, ella decía como que me empecé a acostumbrar y era como que buscaba y le hablaba a mi amiga, oye, vamos a hacer la oración, porque le empezaba a llenar, le empezaba a hacer sentir bien. Mientras empezaron a notar mientras hacían la oración en varias ocasiones, que a ella, la psiquiatra, se le venía, cuando imaginaba, se le venía a la mente, ¿sí? Se le venía a la imaginación, y fue impresionante porque eso también lo veía la amiga. Entonces la amiga, las dos estaban, y como las dos entraban y ella como que la acompañaba, entonces la amiga estaba como de expectante en su oración. Y entonces ella se podía imaginar y miraba a Jesús en el pesebre, miraba a Jesús, imaginaba a Jesús bebé recién nacido, y lo miraba y miraba a un bebé recién nacido. Lo impresionante es que cuando ella se miraba en los brazos de María, ¿sí? En esos momentos de oración y que le llenaban mucho y que le encantaban, ¿sí? Y que empezó a notar que se empezó a sanar de este no me toques, ¿no? Cuando se miraba a ella, y también la amiga la llegó a ver así, cuando se miraba a ella no se miraba como recién nacida. Ella se miraba de un promedio como de 6 meses. Y podía verlo así como que, y se comparaba, y ella descubre así como, platica como que, pues es que yo volteaba a ver a Jesús, o sea, otra vez, en toda la escena, ella volteaba a ver a Jesús, y Jesús era un bebé recién nacido. Y ella, cuando estaba en los brazos de María, no era una bebé de recién nacida, era una bebé que ya tenía meses, ¿no? Y tanteó así como que parecía una bebé como de medio año, ¿no? Yo creo que había visto bebés de diferentes meses y era como 6 meses más o menos. Y entonces otra vez entraba y ahora se miraba cargada con José y se volteaba a ver, miraba a Jesús y era recién nacido. Se miraba a ella y era como 6 meses. Pasó varias ocasiones esto. Y otra vez vivía lejos de su mamá, y cuando tuvo la oportunidad de visitar a su mamá, le dijo, mamá, quiero preguntarte si sabes algo de qué pasó conmigo cuando yo tenía 6 meses. Y la mamá dijo, ya me acordé qué te pasó. Nunca te había dicho. Cuando tuviste 6 meses, no sé qué te sucedió, alguna reacción alérgica a algo que te produjo ampollas en todo el cuerpo. Tenías 6 meses, tenías ampollas en todo el cuerpo, entonces no te podíamos tocar, no te podíamos bañar, no te podíamos poner ropa, porque te dolía, llorabas. Todos esos días lloraste mucho y nadie te podía tocar, porque tocarte, sí, te provocaba dolor. Ahí se originó el trauma.
Ahí se originó, ¿sí?, la herida. Tocar para la psiquiatra era, me causas dolor. Pero fue en este imaginar, y mira, y esto es lo maravilloso de la oración, ¿no? Esto es lo maravilloso de la oración con ella concretamente, es que ella necesitaba ser sanada en ese momento, o sea, de su infancia, ¿no? Y esto es lo maravilloso, probablemente ahorita lo que vamos a hacer. Jesús sabe el tiempo. Mira, otra vez, nosotros a lo mejor no recordamos, al menos que alguien nos haya contado cosas de esta primera infancia y de cómo nacimos o algunos eventos. Pero Jesús sabe el tiempo o evento preciso de nuestra vida que necesita curación. Mira, esta psiquiatra le reveló que era a los 6 meses. Entonces, vamos a ir a donde estemos más sedientos de amor y que Jesús esté ahí con nosotros. Entonces, la oración con la que vamos a cerrar esta noche se llama la plegaria de Belén. La plegaria de Belén. Les voy a pedir que ahí donde están en su hogar, lo más posible que puedan otra vez, con las menores distracciones, que cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos por un momento, ¿sí? Respire profundo, cierre sus ojos, entramos en oración. Respire profundo. Una vez, otra vez, le voy a pedir que así con sus ojos cerrados, vuelva a respirar profundo, inhale, exhale, respire profundo, inhale, exhale. Le voy a pedir que así, con sus ojos cerrados, siga respirando de manera normal, que sienta sus pies, que mueva un poquito sus pies. Le voy a pedir ahora que apriete sus pies, haga presión en sus pies, haga presión y suéltelos. Respire profundo. Respire profundo. Le voy a pedir ahora que sienta sus rodillas. Sienta sus rodillas. Sienta sus rodillas, si puede mover un poquito sus rodillas, haga presión sobre sus rodillas y relájelas. Y respire profundo. Le voy a pedir ahora que sienta la parte media de su cuerpo, las caderas, la cintura, que mueva ahí un poquito, Y ahora que haga presión sobre la parte media de su cuerpo y relájela. Y respire profundo. Le voy a pedir que sienta sus hombros, mueva sus hombros un poquito, ¿no? Ahora presione los hombros, haga presión sobre los hombros y relájelos. Respire profundo. Le voy a pedir ahora que sienta sus manos, que abra sus manos, sus dedos, sus muñecas, las gire un poquito. Voy a pedir que empuñe las manos, apriete fuerte las manos, apriete fuerte y suéltelas, relájelas. Respire profundo. Le voy a pedir ahora que sienta su rostro, los músculos de su rostro, que mueva, si puede mover un poquito los músculos de su rostro, tenemos bastantes, ¿no? Voy a pedir que apriete la cara, como si estuviera enojado, apriete la cara y relájela. Respire profundo. Voy a pedir que sienta su cuello, que mueva su cuello, por un lado, para otro, para adelante, para atrás, que lo gire un poquito, gire su cuello. Voy a pedir que apriete su cuello, haga presión sobre el cuello y relájelo. Respire profundo. Ahora le voy a pedir que imagine en este momento el pesebre de Belén, donde nació Jesús. Imagine el pesebre de Belén. Trate de imaginar todo. Que todos sus sentidos entren en este momento. Su vista, por supuesto, su oído, que escucha, ¿sí? Incluso que huele. Que se imagine ahí, en el pesebre de Belén. Era una cueva donde guardaban a los animales. Y ahí está, y voy a pedir que enfoque, ¿sí?, en esta escena todos sus sentidos. Voltea a ver a María. Ahí está María y está José. Y ahí tienen al bebé recostado.
De hecho, imagine a María cargando al bebé, cargando al bebé. Ahí están y véalos por un momento. Luego María le pasa a Jesús a José y José lo carga también tiernamente. Lo carga también tiernamente. Y ahí están. Ahí está Jesús recién nacido en el pesebre de Belén. Ahora te voy a pedir que imagines que María pone a Jesús ahí envuelto y que ahora tú te imagines de bebé. Tú te imagines de bebé. Y ahora tú tomas el lugar de Jesús. Deja que María te abrace. Imagínate en los brazos de María y siente cómo te llena con todo el amor que a lo mejor tu madre fue incapaz de darte desde este momento en que empezaste a vivir dentro de su seno. Imagínate, vete en los brazos de María. Siente cómo te junta de alguna manera sobre sí misma, sobre su pecho, y te ama, simplemente te ama. Ahora te invito a que imagines que tu mamá entra en la escena, que tu mamá entra por donde tú entraste, y María, la madre de Jesús, le invita a tu mamá a acercarse. Imagina a tu mamá. Y María te muestra a ella, a tu mamá, te enseña a tu mamá. Y luego le dice a tu mamá que te cargue y te ofrezca el amor y la ternura que tanto necesitas de ella. Te invito a que en este momento te imagines ahí en el pesebre, pero ahora te está cargando tu mamá, te está abrazando. Respira profundo y recibe el amor de tu madre también en este momento. Respira profundo. Ahora José le pide a tu mamá que le permita cargarte. José, que está ahí a un lado de María, ¿sí? Ahora te quiere cargar en sus brazos fuertes, y te quiere arrullar, y te quiere arrullar. Y José te carga y te llena de amor y de la seguridad que a lo mejor tu padre no fue capaz de darte tampoco. Y te invito a que te imagines en este momento en los brazos de San José, y te arrulla y te mira con amor. Ahora te invito a que imagines a tu papá. Entra también por donde entró mamá y por donde entraste tú. Y José invita a tu papá a que se acerque y te muestra a él. Y te muestra a él, a tu papá, te muestra a tu papá. Luego, José lo invita a que él te cargue, a que tu papá te cargue y te ofrezca el amor y la seguridad que tanto necesitas de él. Ahora te invito a que te imagines en los brazos de tu papá y a que absorbas todo el amor que tu papá te puede dar en este momento. Finalmente,
Te pido que absorbas y respires todo el amor que flota en este pesebre. Respira profundo y escuchamos este canto. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá alejarte de su mano de poder? Ni el mal, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá alejarte de su mano de poder? Ni el mal, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Te invito que ahí en este momento, aún en este ambiente lleno de presencia, de amor de estos padres que Dios le concedió a Jesús y del amor mismo de Dios para cada uno de nosotros, le pidas a Jesús que toque, que visite, este Jesús que nos va a acompañar en el trayecto, que si es preciso te ponga en tu corazón y en tu mente en este momento qué es lo que necesitas sanar, cuáles fueron las carencias, qué pasó, y que Jesús en este momento te toque en cualquier momento de esta etapa. Si era en el vientre de tu madre, que toque en este momento el vientre de tu madre, cuando tú necesitabas sentir ese amor o esa sanación o alguna cosa que sucedió mientras estabas ahí. Si hubo intento de aborto, que Jesús en este momento se haga presente y te llene de amor, de vida, de sentido, que te regrese el valor que a lo mejor en este momento se cuestionó por lo que pudiste haber experimentado mientras estabas ahí en el seno de tu madre. Si fue ya en la primera infancia y padeciste algún tipo de negligencia, si no te cuidaron, si no te abrazaron, si no te cargaron, si no te daban de comer, si estuviste enfermo y a lo mejor no te atendieron.
si te dejaron sucio por mucho tiempo, si no sentías el amor, si papá y mamá peleaban mucho cuando estabas en el vientre o cuando ya habías nacido y tú los escuchaste. Le vamos a pedir a Jesús que visite esta etapa en cada uno de nosotros y que nos toque con amor, una luz, un amor que llena todo nuestro ser. Que nos dé aquello que o nos fue negado, simplemente no lo tuvimos. Si papá abandonó a mamá, si papá nunca se hizo presente, si mis papás me regalaron y crecí y alguien más me adoptó, ese momento de que fui entregado en las manos de alguien más, que el Señor me toque con su amor en ese momento. Te invito también en este momento a perdonar a papá y a mamá por cualquier falla, error, circunstancia que te haya causado dolor y daño en esta etapa. Que los perdones de una vez y para siempre. Que los perdones en el nombre de Jesús. Pedimos que el Señor llene de su amor, de su presencia, de su luz, toda esta etapa de nuestra vida, desde el vientre hasta los 18 meses, de manera particular en el momento en que más necesitamos de su amor. Le damos gracias por lo que está haciendo por nosotros y con nosotros. Le pedimos que sane cualquier desconfianza que hayamos adquirido por las faltas de contacto físico y de amor en esta etapa. Y confiados en que Él está sanando y llenándonos de su amor, le damos gracias, lo alabamos, lo glorificamos. Bendito sea, Señor. Quédate conmigo en este viaje. Sigue caminando conmigo. Bendito seas.